Saludos, mis hermanos y amigos. Estábamos hablando de Abraham en cuanto a el error que cometió de no creerle a Dios, Abraham y Sarai. Dios le había prometido un hijo a Abraham y Sarai. Sí, un hijo de los dos. Pero el apresuramiento trajo de que Abraham tenga relaciones sexuales con Agar, su criada, su empleada. La misma Sarai le entrega a Agar a Abraham. Pero luego de eso, cuando quede embarazada Agar, ¿no? Empieza a menospreciar a Sarai. Y Sarai le dice a Abraham, esta mujer me menosprecia. Bueno, esta mujer finalmente fue expulsada. Dios habla con Agar y le dice que va a tener a Ismael y que también la descendencia de Ismael iba a ser grande, grande, pero no era el hijo de la promesa, no era el hijo de la promesa. Dios, ¿no?, interviene y sale, finalmente huye Agar de la presencia de Abraham y Sarai. Y decíamos que hoy el mundo vive las consecuencias del apresuramiento de Abraham y Sarai. El conflicto en Medio Oriente tiene que ver con eso. Durante años de años, el conflicto sigue y seguirá hasta el regreso del Señor. Bueno, finalmente Abraham y Sara tienen a Isaac. Dios, hermanos, restaura a Abraham y a Sara, ¿no? Y tienen lo que Dios les había prometido. Abraham de 100 años, Sarai o Sara ya de 90 años. Y fueron bendecidos con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Dios lo bendijo. Ahora, veamos aquí unos versículos en Hebreos capítulo 6, verso 12. Si le estamos pidiendo algo al Señor, mis hermanos, es fundamental que aprendamos, ¿no?, que debemos esperar en el Señor lo que Él quiera cuando Él quiera. Si le estamos pidiendo algo al Señor, es porque confiamos en que Él nos va a dar lo que le estamos pidiendo o algo mejor de lo que le estamos pidiendo. Porque el Señor conoce nuestras necesidades. Sí, Él se acuerda de nosotros. No pasa una milésima de segundo desapercibida delante de nuestro Padre Celestial. Él se acuerda de nosotros. Y nuestro Dios se goza, se deleita en que nosotros obtengamos lo que estamos pidiendo. Pero Dios quiere también ver un corazón confiado, no un corazón que se apresura. Miren, por ejemplo, aquí en Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿no? Yo recuerdo hace tantos años que un hermano, bueno, me hizo su compañero de oración. Un hermano decía, hermano Eduardo, ayúdeme a orar. Quiero casarme. ¿Qué tal? Todos los días, hermano, ya fui su compañero de oración, su compañero en el Señor. Y, y él ya estaba, pasan los años y no me caso, hermano Eduardo, ¿no? Y ya le estaba poniendo el ojo a una persona no cristiana. Le dijo, no, hermano, así no es. Tenga confianza y paciencia. Las promesas de Dios hay que esperarlas. Aférrese a la promesa. Aférrese a la palabra de Dios, que el Señor se lo va a dar. Dice que la buena esposa la da el Señor. Así que aférrese, crea tranquilamente. Y por decirlo así, mis hermanos, se le paseaban las no cristianas, o como decimos los creyentes, las filisteas, ¿no? Pero, hermano,
firme. Hasta que él se casó, ¿sabe con quién? Con una chica a quien evangelizó, a quien le entregó un tratado. Es decir, cuando él estaba orando, su futura esposa ni siquiera estaba en la iglesia, ni siquiera se había convertido. Pero esa muchacha se convirtió y hoy es una gran esposa, una gran madre, una gran mujer, creyente. Y siempre que nos encontramos, recuerda eso. Gracias por ser mi compañero de oración y por mantenerme firme en la promesa, en la palabra de Dios. Sí, hermanos, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si le estamos pidiendo algo al Señor, debemos confiar en que nuestro Dios nos va a dar no solamente lo que le pedimos, sino mejor de lo que le pedimos. Esa debe ser nuestra confianza. Miren, en Hebreos, seguimos en Hebreos, capítulo 10. Ahora leo aquí el verso 36. Hebreo 10, 36. O leamos desde el 35. Tomemos la idea completa. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Fíjense, nuestra confianza en el Señor tiene premio. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra confianza tiene premio. Eso lo dice el Señor. No es palabra de hombre, ¿ah? Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí es, os es necesaria la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es esperar con tranquilidad lo que le pedimos al Señor. Esa es la paciencia. Esperar con tranquilidad, esperar con confianza. Esa es la paciencia. Hermanos, en la fe, la paciencia es algo que nos asusta y yo no estoy exento de eso. La paciencia es algo que muchos tenemos muy poco, pero Dios quiere que aprendamos a esperar, porque el que aprende a esperar en el Señor, aprende también a confiar en el Señor. Cuando con paciencia confiamos en el Señor, de que lo que le estamos pidiendo viene, de lo que le estamos pidiendo, el Señor nos va a dar. Hermanos, siempre, y escúchelo bien, seguramente lo ha leído o también lo ha escuchado antes, ¿no? Dios nunca se tarda. Él llega en el tiempo y momento preciso, que es el mejor. El tiempo de Dios es el tiempo de bendición. Cuando nos apresuramos, reitero, las consecuencias suelen ser por el resto de nuestras vidas. No nos apresuremos, no nos apresuremos. Dice aquí la palabra del Señor, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, tiene premio. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso dice el Señor, mis hermanos. ¿Acaso eso no debe alentarnos? Por favor, mis hermanos, debe alentarnos y motivarnos a esperar con tranquilidad, con confianza y paciencia. Así es, ¿no? Y estábamos viendo la vida de Abraham. Veamos algunas cosas de Abraham. Pero ahora en la carta a los Romanos. Vamos, Romanos 4. Romanos, sí, capítulo 4, desde el verso 18 leo. Romanos 4, desde el verso 18. Hablando de Abraham, fíjense, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense, sí, se apresuraron, pero Dios volvió a Abraham con la promesa. Vas a tener un hijo de Sara. Sí, dice aquí que él no consideró su cuerpo ya casi como muerto. 100 años, hermano. 100 años y Sara de 90 años. Pero Abraham aprendió a esperar. Antes se apresuró, ahora ya no. Aprendió a esperar. Y fíjense, verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mis hermanos, cuando ponemos la mirada en la circunstancia, ¿sabe lo que pasa? Empezamos a dudar de Dios, a dudar del Señor, ¿sí? Pero dice aquí que convencido, él miraba al Señor, dice, porque sabía que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, hermanos, Él tiene el poder para darnos lo que le pedimos. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene poder. Y de eso, como Abraham, ya no debemos dudar. No debemos dudar, porque en el poder de Dios descansan sus promesas y nuestra confianza debe ser completa. Y dice, por lo cual, fíjense, también su fe le fue contada por justicia. Por justicia. Dios bendijo a Abraham y la promesa se cumplió. Mis hermanos, no sé qué están pidiéndole al Señor. Tal vez está desesperado o desesperada porque ve que no llega la promesa, ve que no llega lo que le está pidiendo. Escúcheme, hermano. Hermana, hermano, ya falta menos tiempo que antes. Tenga la seguridad, ya falta menos tiempo que antes. Fije su mirada en el Dios Todopoderoso. No quite la mirada de Él. Él es poderoso para darnos lo que estamos pidiendo. Y eso es entre usted y Dios. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Y es nuestro Padre. Acuérdese que Él le dijo a sus discípulos, ¿quién? ¿Qué padre? ¿Qué padre? Siendo ustedes padres terrenales, va a su hijo y le pide un pan y le da una piedra. Dice que más aún nuestro Padre Celestial dará lo que le pedimos por su amor, por su gracia, por su misericordia. Por eso, mis hermanos, aprendamos a esperar y confiar en el Señor. Ahora Abraham está convencido de que Dios es plenamente poderoso para dar lo que le estamos pidiendo, para dar lo que Él le pidió. Plenamente poderoso. Y ese Dios de Abraham es el mismo Dios de usted. Si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador, confíe en el Dios de Abraham. Confíen en nuestro Dios. Miren, vamos a Romanos ahora. ¿No? Romanos capítulo 8, desde el verso 24. Fíjense, hablando de Abraham, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Eso pregunta la palabra de Dios. Sí, puede ser que no veamos nada, que estamos pidiendo por lluvia, pero no hay ni una nube. No hay ni una nube, está todo despejado. Dice, Señor, no me vas a dar la lluvia porque no ve ni una nube, estás bien soleado. Pero dice aquí, no, lo que alguno vea hay que esperarlo. Dios trabaja aunque tú no veas. ¿No? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Nuestra mirada en el Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo en nosotros va intercediendo, intercediendo, intercediendo. Y Dios trabaja en nuestras vidas, esperando con paciencia, confiando en el Señor de que nos va a dar lo que le pedimos. Confíe en el Señor. Acuérdese, lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? No. Aunque no veamos nada, confiemos en el Señor. Aunque no haya ni una nube en el cielo, confiemos que Dios va a dar la lluvia. Porque de la nada, acuérdense, este mundo fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se veía. Y quiero dejar con ustedes en esta noche la belleza del Salmo 37. Salmo 37, el verso 7, un versículo de este Salmo. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Allí no vas. No te desesperes. Si espera, no te desesperes. El Señor está trabajando, aunque no lo veamos. Confiemos en el Señor. Confiemos de todo corazón que la bendición viene. Y siempre el tiempo de Dios es el mejor. El tiempo de Dios es el tiempo de la bendición. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.